Hola, soy Chema, el fundador de Comunidad Umbría y de Autorol. Comunidad Umbría es una web en la cual la gente puede jugar a rol a través de un foro en el cual hemos implementado una serie de tiradas, controles de escenas, etcétera. Y Autorol es una aplicación online también en la cual cualquiera puede crear sus propias ficciones interactivas y jugar a las ficciones interactivas creadas por otra gente. En el caso de Autorol estoy ahora trabajando en la versión 2.0, que simplificará bastante las labores de desarrollo de las ficciones, pero ya podéis ver cómo funciona en la versión 1.0 y de hecho voy a utilizar una de esas ficciones como ejemplo para lo que aquí vamos a comentar. ¿Y qué vamos a comentar? Pues vamos a comentar el uso de habilidades o de hojas de personaje de rol dentro de las ficciones interactivas. Es un tema en el que en Twitter hice una encuesta y parecía interesarle a bastante gente. Entonces vamos a hablar un poquito de él. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que la utilización de habilidades o hojas de personaje en una ficción interactiva es algo que deberíais de hacer con mesura. Es decir, plantearos al principio si son necesarias o no. Esto os lo digo porque he visto a gente que ha perdido muchísimo tiempo en desarrollar un buen sistema de habilidades para su ficción interactiva, para su hoja de personaje, incluso con metodologías de bonificadores, etcétera, y que al final han desgastado tanto la energía en hacer esa hoja de personaje que no llegaron jamás a escribir la historia que tenían pensada para utilizarla. Entonces, planteároslo bien, ¿son necesarias o no son necesarias? Os voy a dar algunas pistas, y es que si es una partida de investigación, realmente si no va a haber un dungeon crawler o un combate continuo o sistemas procedurales o aventuras trampas que vayan a frenar al jugador y que dependan de una habilidad, si no tenéis eso en mente de principio, no deberían de ser necesarias. Y para explicarlo concretamente voy a utilizar una ficción interactiva que he realizado yo llamada Herencia Maldita para Autorol 1.0, en la cual metí mecánicas de habilidades y creo que no hacían falta para nada, aunque las metí para hacer una demostración técnica del En sistema. Herencia Vamos a Maldita, ello. el primer error que cometí fue este de aquí. Esta es la pantalla de inicio de la partida en la cual se nos explica que somos un ladrón, que tenemos un cierto nivel y que nos vamos a enfrentar a una nueva aventura, y acto seguido se nos dice que tenemos una serie de habilidades y que debemos escoger esas habilidades. Entonces, al darle al botón nos sale una pantalla que nos dice que debemos escoger cuidadosamente las habilidades, ya que a lo largo de la aventura determinarán mis acciones, y nos pone, bueno, pues si nos ponemos encima de cada una de las habilidades, un pequeño resumen de cada una de ellas, y si yo voy escogiendo la habilidad, me suma esa habilidad aquí a la pantalla y me va restando de un reparto de puntos de habilidades que tengo 5 para repartir entre todo. Parece que está todo correcto, técnicamente se ve bien, funciona, se añaden las habilidades, tengo una opción para reiniciar y volver a empezar a repartir habilidades si me equivoco, se me van restando los puntos de habilidad, todo está fantástico, pero a nivel juego, a nivel mecánica, esto es un desastre. ¿Por qué? Porque no le estoy explicando al jugador qué tipo de aventura se va a enfrentar. ¿Qué voy a hacer? ¿Un asalto al banco? ¿Voy a hacer una partida de investigación? ¿Voy a hacer un asalto a un tren? ¿Un rescate de rehenes? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué habilidades debería de coger? No le digo nada. Con lo cual parece que le estoy explicando al jugador que escoja lo que escoja, se va a adaptar la partida a su manera de jugar. Es decir, que si coge mucho disparo, pues será una partida de más acción, pero si coge más carisma, pues será una partida más de negociaciones o algo parecido. Pero no le doy un entorno en el que él sepa qué tiene que escoger, cuáles son las mejores opciones. Con lo cual aquí tenemos un jugador que entra en una partida de la cual no tiene ni idea y le hago escoger unas habilidades que no sabe cómo funcionan. Esto es del todo incorrecto, esto está mal. Deberíamos de poner primero en contexto al jugador y después darle las opciones para que escoja las habilidades. Y si escoge las habilidades, tenemos que tener en cuenta que dentro de la partida le tenemos que permitir sacar provecho de ellas. Es decir, si yo le doy habilidades de disparo y después en la partida no hay ni un solo tiro, el jugador se va a sentir estafado, porque va a decir, ¿para qué me dejas disparar si no hay disparos? O sea, ¿qué sentido tiene esta habilidad? Y de hecho pasa algo parecido. Creo que hay un momento en la partida en el que se puede usar esta habilidad, pero que no trasciende. Lo peor de todo es que esta partida, en realidad, esta historia, es una historia de investigación y de rescate, sí, pero que no tiene una necesidad real de utilizar habilidades.
Es decir, la mayoría de las cosas se podrían haber resuelto mediante simples elecciones, y de hecho es así. Las habilidades salen en algún momento para poner algo de azar que se podría haber resuelto pues con unas tiradas de dados en caso de ser necesario, que yo creo que incluso podríamos obviarlas totalmente. Y esto es un fallo que tenemos todos los creadores de ficciones interactivas que queremos introducir elementos de rol dentro de ellas. Estamos acostumbrados a que haya juegos en los cuales se nos permiten personalizar a nuestros personajes y creemos que por hacer eso le vamos a dar más libertad al jugador, que va a conseguir una mayor inmersión, que va a hacer las cosas más a su manera, y es falso. Porque nosotros no tenemos el presupuesto de un Skyrim o de un juego de Fallout o algo parecido en el cual todas esas habilidades vayan a tener uso durante toda la aventura. Vamos a narrar ficciones interactivas normalmente bastante cortas y realmente, salvo que sea un dungeon crawler o un sistema generado procedural o algo que se base mucho en mecánicas de azar, no van a ser necesarias todas estas habilidades. Yo no digo que no las uséis, que no hagáis ficciones interactivas que no tengan habilidades. Podéis hacerlo, pero no os obsesionéis con ello. Por tener habilidades de un juego de rol, una ficción interactiva no es mejor, no es más profesional, no tiene nada de especial. Fijaros, por ejemplo, en Detroit Become Human, el último juego de David Cage. Puede gustaros o no el estilo de David Cage, sus videojuegos, sus historias, etcétera, pero no cabe ninguna duda de que técnicamente ese juego es una verdadera maravilla y a nivel interacción, a nivel ficción interactiva del árbol de decisiones, es una verdadera pasada ver cómo a medida que haces determinadas cosas la historia va variando de verdad con respecto a tus decisiones y se abren nuevos árboles de decisión. Y esto lo hace sin necesidad de utilizar una configuración de personajes inicial ni habilidades de rol. Es decir, tú empiezas a jugar tal cual, ahí vas con cada personaje y son las decisiones durante la partida las que hacen que suceda una cosa u otra. Es decir, a veces nos tenemos que plantear muy en serio si realmente queremos meter habilidades de rol dentro de una ficción interactiva. He visto mucha gente que ha perdido tanto tiempo creando el sistema para la generación de personajes que al final no ha llegado a narrar su historia. Lo han dejado ahí porque han gastado toda su energía precisamente en la parte de crear la zona de habilidades. Así que cuidado, porque el uso de habilidades en una ficción interactiva es una trampa de doble filo. Si te sale bien te puede salir una historia impresionante, pero si no las usas bien vas a gastar mucha energía, vas a traicionar al jugador porque no vas a tener tantas opciones para él como espera tener al tener una posibilidad de configuración tan amplia, y lo que es peor, puede sucederte que el jugador se canse antes de empezar. Es decir, si tú pones un sistema de creación de personajes muy complejo antes de jugar, eso es una barrera. Es decir, el jugador pierde tiempo antes de empezar a jugar porque tiene que configurar su personaje. Hay jugadores que no saben nada de rol, pero sí quieren jugar una ficción interactiva. Entonces, esto para ellos es una barrera. ¿De acuerdo? Además, añade otra cosa más. Una vez escojan las habilidades o antes de hacerlo, tendrás que meter un tutorial que expliquen cómo funcionan. Es tiempo que el jugador tiene que invertir para saber cómo funciona tu ficción interactiva y el sistema de mecánicas, y es tiempo que tú vas a tener que invertir para explicarle a ese jugador cómo funciona. Todos esos tiempos, ten en cuenta que son tiempos que vas a perder de poder crear la ficción en sí, la narrativa, el texto, etcétera, que es lo que a nosotros más nos importa como creadores de ficción interactiva. No digo que esté mal, digo que si lo vais a hacer, os planteéis seriamente si tenéis los recursos necesarios en tiempo y en energía para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Una opción alternativa a la creación de personajes que no sea dándole a botones para sumar carisma, agilidad, etcétera, lo que vosotros planteéis, era como se hacía en algunos juegos. Por ejemplo, me viene a la cabeza el Ultima 5 de Lord British, es un juego de los años 80, en los cuales cuando tú empezabas a jugar encontrabas un carromato de una bruja o de una gitana que al entrar en ella te iba haciendo preguntas de situaciones. Pues te decía, te encuentras con un individuo que está en peligro y tal, ¿tú qué harás? Y te ponía 2 cartas y escogías la opción que más te interesase a ti, y mediante esas cartas definías las habilidades del personaje con las decisiones que tomabas. El jugador ya estaba jugando, no había ninguna barrera y a la vez estaba creándose un personaje con unas características. Además, los British utilizaba un sistema muy inteligente, y era que ciertas habilidades no eran visibles para el jugador. Es decir, se tenían en cuenta si eras muy cobarde o si eras una persona avariciosa.
como una habilidad más, y los personajes del juego reaccionaban frente a ti con respecto a eso. Estamos hablando de un juego de los años 80 de MS2 que cogían un disquete y era una verdadera maravilla. Entonces, ese tipo de uso de habilidades de personaje eran importantes porque el juego era muy grande, tenía muchas opciones y había un gran nivel de aventuras, muchas horas de juego. Vosotros, dentro de vuestro nivel de desarrollo, tenéis que plantearos si sois capaces de cubrir todas esas necesidades para estas habilidades que metáis en el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, y esto sería un pequeño resumen de cómo se podrían implementar las habilidades y que sobre todo qué pegas puede tener el utilizar las habilidades dentro de una ficción interactiva. Es una cosa que requiere tiempo, que hay que pensarla bien y que no se debería de improvisar. Sin embargo, existen ficciones interactivas que están fuertemente orientadas hacia este tipo de uso de habilidades. Por ejemplo, los dungeon crawlers, que consisten en recorrer sitios donde hay una gran cantidad de monstruos con los que nos vamos a enfrentar, trampas que hay que sortear mediante el uso de habilidades y de tiradas, pues claro, requieren ese tipo de ficciones interactivas, requieren una hoja de personaje para que el jugador pueda tener algún término de decisión, es decir, que cómo va a enfrentarse a esa aventura que es más de acción. De acuerdo, pero en aventuras de investigación, en ficciones interactivas de toma de decisiones, planteároslo antes de empezar e incluso yo lo que os recomendaría es que escribierais toda la ficción interactiva y miraseis si vais a necesitar habilidades, porque una vez está escrita tú ya sabes pues si va a haber una escena de disparos o si van a ser habituales las escenas de sigilo, etcétera, y entonces ahí sí que podrías jugar para configurar unas habilidades que al jugador al final le valgan de algo, ¿de acuerdo? Y acordaros de darles opciones. En fin, este fue mi vídeo para la Rayuela Jam, espero que os haya gustado y si os gusta y estáis interesados, mi idea era hacer en el futuro otro vídeo hablando de los sistemas de combate de rol dentro de la ficción interactiva, estudiando un poquito algunos de los sistemas más conocidos, como por ejemplo puede ser el Sorcery de Ink Studios, que está muy bien pensado, y otros un poquito más complejos, analizando también algunos de los libros juegos antiguos, como puede ser La Búsqueda de Grial o Lobo Solitario, y ver cómo se puede pues, perfilar en los distintos entornos de ficción interactiva una especie de pseudo inteligencia artificial que sea capaz de enfrentarse al jugador. En fin, espero que os haya gustado, esto es todo y hasta la próxima.